Los milagros de Jesús nunca tuvieron la intención de simplemente asombrar a la gente. Estaban destinados a revelar algo para lo que el mundo no estaba preparado. Y lo que los hace poderosos no tiene nada que ver con lo imposibles que parecían. Hay un milagro en el que Jesús llegó 4 días tarde, y ese retraso era todo el propósito. Otro en el que un hombre ganó la vista y lo perdió todo lo demás. Uno en el que los líderes religiosos tuvieron que elegir entre una verdad innegable y los sistemas que les daban control. Y luego está el momento en que Jesús no realizó ningún milagro. Simplemente corrió el velo y dejó que 3 hombres vieran lo que siempre había sido verdad. Estos 10 momentos no solo nos muestran lo que Jesús podía hacer, nos muestran quién es, su autoridad, su compasión, su disposición a dejar que la gente lo rechace en lugar de forzarlos a creer. Los milagros no convencieron a todos, expusieron a todos. Antes de recorrer estos momentos, necesitamos entender qué eran realmente los milagros en el ministerio de Jesús. No eran espectáculos, y ciertamente no se concedían para convencer a quienes ya habían decidido no creer. En el Evangelio de Juan, los milagros se llaman señales. Una señal no existe por sí misma. Apunta hacia algo más grande, revela. Y lo que los milagros de Jesús revelaron fue una autoridad que no encajaba en ninguna categoría que el mundo religioso hubiera preparado. Algunos milagros atraían multitudes, otros las dispersaban. Algunos hicieron a Jesús famoso, otros lo convirtieron en un hombre buscado. La resurrección de Lázaro, por ejemplo, no solo asombró a quienes lo presenciaron, desencadenó un complot de asesinato. Los líderes religiosos se reunieron con urgencia y dijeron sin rodeos: «Este hombre debe morir o todos creerán en él». Esa es la tensión que debemos sostener. Los milagros no eran neutrales, forzaban decisiones, exponían lo que la gente realmente deseaba. Y más a menudo de lo que creemos, lo que la gente quería no era la verdad, era comodidad, control, o la confirmación de lo que ya creían. Jesús sanó a un paralítico y la multitud se maravilló, pero antes de sanar su cuerpo, perdonó sus pecados. Y eso fue lo que enfureció a los escribas. La sanación fue espectacular, el perdón fue ofensivo. Reclamaba una autoridad que solo Dios poseía. Abrió los ojos de un hombre ciego de nacimiento. Y en lugar de celebrar, los fariseos lo interrogaron, lo excomulgaron y acusaron a Jesús de ser un pecador. El milagro no cambió sus mentes. Amenazó su posición, expulsó una legión de demonios de un hombre que había vivido entre tumbas, atormentado y aislado durante años. El hombre fue restaurado, fue vestido, recobró la cordura, y la gente del pueblo le rogó a Jesús que se marchara. Los milagros más peligrosos eran aquellos que revelaban una autoridad que ningún ser humano debería poseer. Jesús recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Lázaro, a quien amaba. Lázaro, cuyas hermanas enviaron un mensaje urgente: «Señor, el que amas está enfermo». Y Jesús se quedó donde estaba. 2 días más. No se apresuró, no entró en pánico. Esperó. Esperó hasta que Lázaro llevaba 4 días muerto. Tiempo suficiente para que, cuando finalmente llegó a Betania, Marta lo recibiera en el camino con palabras empapadas de dolor. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Ella creía que podía sanar, pero también creía que había llegado demasiado tarde. Jesús le dijo que Lázaro resucitaría. Marta asintió, pensando en la resurrección final, un futuro lejano. Esa esperanza ilíquera a la que aferrarse cuando el presente no ofrece nada. Y entonces Jesús dijo algo que lo cambió todo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y aunque muera, vivirá». No dijo «yo traeré», no dijo «yo creo en», dijo «yo soy». La resurrección no es un evento distante, es una persona, y esa persona estaba de pie frente a ella. Jesús fue a la tumba, lloró, completamente humano, completamente afligido. Y entonces gritó con una voz que resonó más allá de la piedra: «Lázaro, sal fuera». Y el hombre que llevaba 4 días muerto, salió, aún envuelto en las vendas. Hay una razón por la que este milagro destaca. Fue una confrontación directa con el único enemigo final. La muerte se había llevado a Lázaro por completo. No hubo ambigüedad, ni error, ni desmayo. 4 días en una tumba bajo el calor no dejaban lugar a dudas. Y Jesús lo deshizo, con una palabra. Pero esto es lo que hace de este milagro algo tan crucial. Reveló su autoridad. El poder puede ser impresionante. La autoridad es algo completamente distinto. La autoridad no pide permiso, no negocia, ordena, y la realidad obedece. Los líderes religiosos comprendieron esa distinción de inmediato. Después de que Lázaro saliera de aquella tumba, los sumos sacerdotes y fariseos convocaron al consejo. No negaron el milagro,
No podían. En su lugar dijeron: si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Así que decidieron que Jesús debía morir. El milagro que demostró que Jesús tenía autoridad sobre la muerte es el mismo milagro que puso en marcha su propia ejecución. Lázaro salió de la tumba y Jesús caminó hacia la cruz. Ese es el precio de la revelación. Jesús no llegó tarde. Llegó cuando la muerte había agotado todos los argumentos, cuando la esperanza se había desangrado por completo, cuando no quedaba ninguna explicación humana. Llegó en el momento exacto en que solo Dios podía actuar. El hombre había sido ciego de nacimiento. No tenía memoria del color, ningún punto de referencia para la luz, ningún catálogo mental de rostros. Toda su existencia había sido moldeada por la oscuridad y las voces de la gente que pasaba. Los discípulos lo vieron e inmediatamente lo convirtieron en una cuestión teológica. Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Querían una explicación, una razón, alguien a quien culpar. Jesús no les dio ninguna de las dos cosas. Ni este hombre pecó, ni sus padres, dijo. Esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó sobre los ojos del hombre. Le dijo que fuese a lavarse al estanque de Siloam. El hombre fue, se lavó, y por primera vez en su vida, vio. Cualquiera pensaría que ahí terminaría la historia. Un ciego recibe la vista, sigue la celebración. Todos se maravillan ante la bondad de Dios. Pero eso no fue lo que sucedió. Los fariseos lo interrogaron. Exigieron saber cómo había sido sanado, quién lo había sanado, y si el sanador era de Dios o un pecador. El hombre respondió con sencillez, sin pretensiones. No sé si es pecador. Una cosa sí sé, yo era ciego y ahora veo. A ellos no les importaba su vista, les importaba su autoridad. Cuando el hombre se negó a condenar a Jesús, escalaron la situación. Llamaron a sus padres, intentando tenderles una trampa para que admitieran algo, cualquier cosa que desacreditara el milagro. Sus padres, aterrorizados de ser expulsados de la sinagoga, se distanciaron. Él es mayor de edad, pregúntenle a él. Así que los fariseos volvieron al hombre, ahora sanado, y lo expulsaron. Ganó la vista, perdió su comunidad. Después de que el hombre fue excomulgado, Jesús salió a buscarlo. Lo encontró y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? El hombre dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús respondió: ¿le has visto? Y el que habla contigo, ese es. Y el hombre le adoró. Había sido sanado físicamente por Jesús. Ahora se encontraba con él personalmente. El milagro le abrió los ojos. El encuentro le dio algo mucho mayor: identidad, pertenencia, propósito. La revelación suele tener un precio. Trastoca, expone, obliga a las personas a elegir entre lo que siempre han conocido y lo que ya no pueden negar. El hombre ciego de nacimiento perdió todo lo familiar, y al perderlo, encontró lo único que importaba. ¿Seguirías tú la verdad si te costara tu lugar? Ella llevaba sangrando 12 años. 12 años de aislamiento, 12 años de ser ceremonialmente impura, 12 años de gastar todo lo que tenía en médicos que no podían ayudarla. El Evangelio de Marcos dice claramente que había sufrido mucho bajo muchos doctores y había gastado todo lo que poseía. Y en lugar de mejorar, empeoraba. Era invisible, intocable, apartada de la comunidad, del culto, de los ritmos ordinarios de la vida que todos los demás daban por sentado. Y entonces oyó que Jesús pasaba por allí. La multitud se apiñaba a su alrededor. Él iba camino de sanar a la hija de Jairo, la hija de un dirigente de la sinagoga, alguien importante cuya necesidad era públicamente reconocida. Pero esta mujer no tenía invitación, ni cita ni intermediario que abogara por su causa. Solo tenía un pensamiento: si logro tocar aunque sea su manto, quedaré sana. Así que se abrió paso entre la multitud, extendió la mano y tocó el borde de su capa. Al instante sintió en su cuerpo que estaba curada, y al instante Jesús se detuvo. Se volvió y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos estaban desconcertados. Todos le tocaban. La multitud se apiñaba contra él desde todos los lados. Pero Jesús sabía que algo distinto había sucedido. Había salido poder de él, no arrebatado, sino dado libremente, en plena respuesta a una fe que no se anunció a sí misma, sino que simplemente se extendió. La mujer se adelantó temblando y cayó postrada ante él. Le contó toda la verdad: su condición, su desesperación, la esperanza que la había traído hasta aquel momento. Y Jesús le habló con una ternura que lo redefinió todo. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. La llamó hija delante de todos, públicamente. Había sido invisible durante 12 años y ahora era vista.
Había sido impura y ahora era acogida. La fe no tiene que ser ruidosa, no tiene que ser elocuente, no necesita un público ni un pedigrí. La fe es confianza depositada en la dirección correcta. Jairo era un líder de la sinagoga, un hombre de posición, un hombre de influencia. Y acudió a Jesús desesperado, postrándose a sus pies y suplicándole que fuera a su casa. Su hija, su única hija, se estaba muriendo. Tenía 12 años y se le escapaba la vida. Jesús accedió. Comenzó a caminar hacia el hogar de Jairo. Y entonces se detuvo. La mujer con flujo de sangre extendió la mano y tocó su manto. Y Jesús se volvió para reconocerla, para restaurarla, para hablar dignidad sobre ella frente a la multitud. No fue mucho tiempo, quizás unos minutos. Pero para Jairo, allí de pie observando, cada segundo debió sentirse insoportable. Su hija se moría, y Jesús se había detenido a hablar. Entonces llegó el mensaje. Emisarios de la casa de Jairo llegaron con palabras que cayeron como una sentencia. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Se había acabado. Demasiado tarde. Cualquier esperanza que Jairo hubiera albergado al correr en busca de Jesús, cualquier fe que lo hubiera llevado a ir a arrodillarse en público, todo se derrumbó en ese instante. Pero Jesús escuchó el mensaje, se volvió hacia Jairo y le dijo: no temas, solo cree. Continuaron hacia la casa. Para cuando llegaron, los plañideros ya estaban allí, llorando y lamentándose a gritos. La muerte era pública, innegable, definitiva. Jesús observó la escena y dijo algo que sonó absurdo. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino dormida. Se rieron de él. Él los echó a todos fuera. Luego tomó al padre y a la madre de la niña, junto con Pedro, Santiago y Juan, y entró en mi habitación donde yacía la muchacha. La tomó de la mano y dijo: Talita Kumi, ¿qué significa? Niña, a ti te digo, levántate. E inmediatamente ella se incorporó y comenzó a caminar. No hubo drama, no hubo espectáculo. Solo la quieta y soberana autoridad que habla vida a la muerte. Jairo había temido que Jesús llegara demasiado tarde. Los mensajeros estaban seguros de ello. Los plañideros lo habían confirmado. Pero lo que desde la perspectiva humana parecía una demora, era precisión desde el trono de Dios. Jesús levantó a una niña muerta, y esa diferencia importa. Si hubiera llegado antes, la gente podría ni haber dicho que nunca estuvo realmente muerta. Si se hubiera apresurado, podrían haber acreditado la urgencia en lugar de la inautoridad. Pero él llegó después de que la muerte ya hubiera sido declarada, después de que la esperanza hubiera sido formalmente enterrada, y entonces él habló. Lo que a nosotros nos parece una demora, a menudo es precisión para Dios. Él no se mueve según nuestro pánico, se mueve según su propósito. Era la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la madrugada. Los discípulos estaban solos en una barca, forcejeando contra el viento sin avanzar. Las olas los golpeaban por todos lados. Estaban exhaustos, frustrados y aterrados. Jesús los había enviado por delante después de alimentar a los 5000. Él había subido al monte a orar, y ahora ellos estaban en el mar, luchando en la oscuridad. Y entonces lo vieron, caminando sobre el agua, acercándose a ellos sobre la superficie del mar como si fuera tierra firme. Su primera reacción no fue fe, fue terror. Pensaron que era un fantasma y gritaron de miedo. Pero Jesús habló de inmediato. «Ánimo, soy yo, no temáis». Pedro, impulsivo como siempre, le gritó: «Señor, si eres tú, mándame que vaya un ti sobre las aguas». Jesús dijo una palabra: «Ven». Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua. Durante unos instantes increíbles hizo lo imposible porque tenía sus ojos fijos en Jesús. Pero entonces notó el viento, vio las olas, sintió el caos a su alrededor, y el miedo reemplazó la concentración. Comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó. Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo sostuvo. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron juntos a la barca y el viento cesó. Los discípulos abrumados lo adoraron y dijeron: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Este milagro revela algo esencial sobre la forma en que Jesús opera. Caminó hacia ellos a través del caos, en mitad de la noche, cuando estaban exhaustos y asustados, e invitó a Pedro a adentrarse en ese mismo caos. Esa es la pauta que a menudo pasamos por alto. Asumimos que Jesús elimina la dificultad antes de pedirnos que demos un paso de fe. Pensamos que las aguas tienen que estar en calma antes de poder caminar sobre ellas. Pero Pedro caminó sobre aguas embravecidas. Las olas no se calmaron hasta que él y Jesús estuvieron de vuelta en la barca. Jesús entra en el caos, camina a través de él, y a veces nos invita a salir a él con él. No porque sea seguro, sino porque él lo es.
La fe de Pedro no falló porque la tormenta fuera demasiado fuerte. Falló porque desvió su enfoque de Jesús hacia las circunstancias. E incluso entonces, incluso en ese momento de hundirse, Jesús estaba lo suficientemente cerca como para atraparle. La autoridad sobre el caos no significa la ausencia de caos. Significa la presencia de aquel que lo gobierna. La multitud había estado con Jesús todo el día. Lo habían seguido hasta un lugar desolado, atraídos por sus enseñanzas y las curaciones que habían presenciado. Ahora era tarde y tenían hambre, más de 5.000 personas sin nada para comer. Los discípulos se acercaron a Jesús con la preocupación práctica. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren comida para ellos. Jesús respondió con algo inesperado: «Dadles vosotros de comer». Los discípulos estaban desconcertados. Felipe hizo cálculos rápidamente. 200 denarios en pan no serían suficientes para que cada uno recibiera un poco. Estaban pensando en términos de escasez, recursos limitados, probabilidades imposibles. Andrés ofreció una pequeña información. Hay un niño aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué son eso para tantos? 5 panes, 2 peces. Apenas suficiente para una persona, y mucho menos para una multitud. Jesús no discutió su evaluación, no explicó cómo funcionaría. Simplemente les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos. Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó la vista al cielo, dio gracias y los partió. Dio los pedazos a los discípulos y los discípulos los distribuyeron a la multitud. Y todos comieron, no solo un bocado, no solo lo suficiente para sobrevivir. Comieron hasta quedar satisfechos. Cuando la comida terminó, los discípulos recogieron las sobras, 12 cestas llenas, más de lo que tenían al principio. Lo que hace este milagro tan aleccionador es que Jesús involucró a los discípulos. Podría haber alimentado a la multitud directamente, sin su participación. En cambio, los puso en la posición de distribuir lo que él proveía. Ellos repartieron un pan que no debería haber sido suficiente, y lo vieron multiplicarse en sus propias manos. El niño dio lo que tenía. No era mucho, no parecía significativo, pero lo soltó en las manos de Jesús, y se convirtió en abundancia para miles. Esa es la cadencia de la provisión de Dios. Él multiplica lo que nosotros soltamos, no lo que atesoramos. Nos pide que traigamos lo que tenemos, por poco que sea, y que confiemos en Él con el resultado. Los discípulos vieron escasez. Jesús vio una oportunidad para revelar la generosidad del Padre. La provisión comienza con la rendición. Y cuando colocamos lo poco que tenemos en las manos de Jesús, descubrimos que sus matemáticas no funcionan como las nuestras. La casa estaba abarrotada. Jesús enseñaba en Cafarnaún y la multitud había crecido tanto que no quedaba espacio, ni siquiera fuera de la puerta. La gente se apretujaba por todos lados, ansiosa por escucharle hablar. 4 hombres llegaron cargando a su amigo paralítico en una camilla. Lo habían traído a Jesús para que lo sanara. Pero cuando llegaron a la casa, no pudieron abrirse paso. La multitud era impenetrable, así que subieron al techo, lo abrieron y bajaron a su amigo con cuerdas hasta que quedó tendido justo delante de Jesús. Jesús vio su fe. No solo la fe del paralítico, sino la fe de los hombres que lo cargaron, que se negaron a que los obstáculos los detuvieran, que literalmente destrozaron un techo para llevar a su amigo al único que podía ayudar. Jesús prosiguió, con una voz que no admitía réplica: «Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados». Se volvió hacia el paralítico y sus palabras cayeron como un decreto eterno. «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». E inmediatamente el hombre se incorporó, tomó su lecho y salió caminando ante todos. La multitud quedó sobrecogida, atónita. Glorificaban a Dios exclamando: «Jamás hemos visto cosa igual». Pero los escribas no celebraban. Jesús acababa de reclamar una autoridad divina del modo más público imaginable. El perdón de los pecados pertenecía solo a Dios, y Jesús la había declarado como propia. La sanación asombró a la multitud. El perdón expuso sus corazones. El paralítico salió de aquella casa con algo más que sus piernas restauradas. Salió perdonado, declarado limpio ante Dios, liberado del peso que ningún médico podría tocar. La autoridad sobre el pecado precede a la autoridad sobre la enfermedad. Y cuando Jesús sana primero la herida más profunda, revela que su misión nunca fue solo reparar cuerpos, era restaurar almas. Jesús cruzó el mar de Galilea y llegó a la región de los Gerasenos. Apenas puso pie en tierra, un hombre vino corriendo hacia él desde entre los sepulcros. Este hombre habitaba entre los muertos, estaba desnudo, violento, atormentado. La gente del pueblo había intentado sujetarlo con cadenas y grilletes, pero él los hacía pedazos. Nadie podía dominarlo.
Día y noche vagaba entre las tumbas y por los montes, gritando y cortándose con piedras. Estaba aislado, era peligroso, poseído por demonios tan numerosos que se llamaban a sí mismos Legión. Cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos, corrió hacia él y cayó de rodillas ante sus pies. Pero no era el hombre quien hablaba, eran los demonios en su interior los que gritaban. ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. La gente tenía miedo, pero ya no era miedo a los demonios. Tenían miedo de Jesús. Vieron lo que había hecho y en lugar de celebrar la liberación de aquel hombre, le rogaron que se marchara. La liberación les había costado algo, 2000 cerdos perdidos. Su economía se había visto alterada, y el poder que liberó a aquel hombre era demasiado inquietante, demasiado impredecible, demasiado ajeno a su control. El hombre liberado suplicó ir con Jesús, pero Jesús le dijo: «Vete a casa con los tuyos y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti». Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar por toda la Decápolis cuánto había hecho Jesús por él. Y todos se maravillaban. Un hombre fue liberado del tormento y el aislamiento. Un pueblo entero eligió la comodidad sobre la revelación. La libertad puede ser inconveniente. La liberación puede trastornarlo todo. Y a veces, el milagro más asombroso es aquel que la gente pide que se marche. Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña alta. Solo ellos 4, sin multitudes, sin espectáculo, sin anuncio público. Y allí, en la montaña, sucedió algo que no fue un milagro tal como solemos definirlo. Jesús no sanó a nadie, no expulsó demonios, no multiplicó alimentos ni calmó una tormenta. Se transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol, sus vestiduras se volvieron de un blanco deslumbrante, más brillante que cualquier lejía podría lograr. Y de repente, aparecieron Moisés y Elías de pie allí con él, hablando sobre su partida, su muerte, que estaba a punto de consumar en Jerusalén. Pedro, abrumado y sin saber qué decir, exclamó: «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba aún hablando cuando una nube brillante los cubrió y una voz salió de la nube: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchad». Los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrorizados. Jesús se acercó y los tocó diciendo: «Levantaos y no temáis». Cuando alzaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecieron y solo quedó Jesús. Este momento se alza aparte de cualquier otro milagro en el ministerio de Jesús. Nada fue roto y luego reparado, nada cambió de un estado a otro. En su lugar, el velo fue descorrido. Por un instante la gloria que Jesús siempre había poseído fue revelada. Él no se volvió glorioso en aquella montaña. Él es glorioso. La transfiguración fue una revelación. Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús tal como es en verdad. Lo vieron en conversación con Moisés, el dador de la ley, y con Elías el profeta. Vieron la continuidad del plan de Dios, el cumplimiento de todo hacia lo que la ley y los profetas habían apuntado. Y oyeron la voz del Padre afirmando lo que Jesús había estado diciendo todo el tiempo: «Este es mi Hijo, escuchadle». Los milagros a lo largo del ministerio de Jesús revelaron su autoridad sobre la enfermedad, la muerte, la naturaleza y la oscuridad. Pero la transfiguración reveló algo más profundo. Reveló su identidad como el Hijo eterno de Dios, revestido de carne humana, portando una gloria que el mundo no podía contener. Jesús no necesitaba demostrar quién era, necesitaba revelarlo. Y para 3 discípulos en una montaña, la revelación lo cambió todo. Para ahora ya te habrás dado cuenta de algo. Estos milagros no eran actos aleatorios de poder, se construían unos sobre otros. Cada uno revelaba más sobre quién era realmente Jesús. Habló a los muertos y estos volvieron. Dio vista aún a los ciegos y les costó todo lo que tenían. Honró la fe oculta, confrontó el miedo. Alimentó a miles, perdonó pecados. Caminó sobre tormentas y liberó a personas de una oscuridad que nadie más podía tocar. Y luego en una montaña permitió que 3 hombres contemplaran la gloria que había estado cargando todo el tiempo. Cada milagro planteaba una pregunta: ¿quién puede resucitar a los muertos? ¿Quién decide lo que está limpio y lo que no? ¿Quién tiene el derecho de perdonar? ¿Quién ordena el viento? ¿Quién rompe cadenas que no se rompen? Y cada respuesta apuntaba en la misma dirección. La gente que vio estas cosas tuvo que decidir. Algunos creyeron, otros se resistieron, algunos siguieron, otros se marcharon. Nadie permaneció neutral por mucho tiempo. Eso no ha cambiado. Los milagros nos confrontan, nos empujan más allá de qué puede hacer Jesús por mí, hacia quién es Él realmente. Incluso cuando la respuesta trastoca lo que esperábamos o deseábamos.
La fe aparece cuando sigues confiando después de que las explicaciones se agotan. Ahí es donde aterrizamos. Cuando Jesús se revela, ¿qué hacemos? ¿Seguimos solo cuando vemos provisión o confiamos en Él adentrándonos en la incertidumbre? ¿Admiramos su poder desde la distancia o realmente escuchamos? Estos milagros no buscan aplausos, buscan lealtad. Y esa invitación sigue abierta porque Él no ha cambiado. Pero los milagros no eran la única forma en que Jesús hablaba. Cuando quería mostrar cómo funciona realmente el reino, quién está dentro, quién fuera, qué cuesta seguirle, por qué unos lo entienden y otros no, contaba historias, parábolas, sencillas para que un niño las entendiera, afiladas para traspasar toda defensa de un adulto. Los milagros mostraban su poder, las parábolas muestran cómo piensa,